31 datos de toda la historia de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad muy distinta a cualquier otra del mundo, llamada Yerushalayim en hebreo y Al-Quds en árabe. Es ciudad sagrada de las tres religiones abrahámicas más importantes del mundo: judaísmo, cristianismo e islam, y también un permanente punto de conflicto mundial entre judíos y palestinos, probablemente el más enquistado de la historia. Jerusalén ha sido escenario de algunos de los sucesos más presentes en la mente de la gente. Es la ciudad más importante del judaísmo por haberse construido en ella el primer templo y el segundo templo, ambos destruidos, sobreviviendo solo el muro de las lamentaciones, la mayor reliquia judía. Es la ciudad más importante del cristianismo por haber sido escenario del ministerio, pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Es la tercera ciudad en importancia para el Islam, ya que, según el Corán, desde ella el profeta Mahoma inició su viaje nocturno. En este video conoceremos todos los misterios históricos y las cosas más extrañas sobre Jerusalén, a través de los 31 datos más importantes de su fascinante y dramática historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Jerusalén es el corazón de las tres grandes religiones. Jerusalén representa el corazón de las tres grandes religiones mundiales que tienen como tronco común al profeta Abraham. Es la ciudad más sagrada del judaísmo, donde, según la Biblia, Salomón, hijo de David, construyó el primer templo destruido por los babilonios, reconstruido por los judíos liberados de su cautiverio en Babilonia, ampliado por Herodes el Grande y vuelto a arrasar por los romanos. Jerusalén es también la ciudad más sagrada del cristianismo. Fue allí donde, según los evangelios, sucedieron los hechos fundamentales en la vida de Jesús de Nazaret, donde fue juzgado y crucificado, y donde se cree que está enterrado. Es la tercera ciudad más sagrada del Islam, después de la Meca y Medina, hogar de la mezquita Al-Aqsa, el lugar en cuya dirección oraban los musulmanes, antes de que se cambiara en sentido mecano. También alberga la cúpula de la roca, lugar desde el que, según el Corán, el profeta Mahoma ascendió en su viaje nocturno al cielo. Número 2. Arqueología de Jerusalén del periodo bíblico. Las excavaciones arqueológicas de Jerusalén y sus alrededores comenzaron en el siglo XIX, buscando probar las historias bíblicas. Existen evidencias materiales de ocupación humana del lugar durante el periodo calcolítico, entre los años 4500 y 3400 a.C., y en la Edad de Bronce Media II, de 1800 a 1500 a.C. Los ocupantes originales de Israel son llamados cananeos, numerosas tribus nombradas en el libro de Génesis. En Génesis 12, Dios llama a Abraham y su clan a establecerse en Canaán. Hay pocas evidencias físicas del periodo cananeo de Jerusalén, cuando estaba ocupada la tribu de los jebuseos, entre los años 1500 y 1000 a.C. La Biblia narra la historia de cómo el rey David conquistó Jerusalén, ascendiendo por el túnel que llevaba el agua desde el manantial de Gijón al interior, y tomó la ciudad desde adentro. Número 3. La ciudad de Jerusalén se fundó en el año 3000 a.C. Con una historia que abarca más de 5000 años, Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo. Sus orígenes se remontan a cerca del año 3000 a.C., cuando fue fundado el primer asentamiento cerca del manantial de Gijón. La ciudad es mencionada por primera vez como Rusalimun en textos egipcios de aproximadamente el año 2000 a.C. Para el siglo XVII a.C., se había convertido en una ciudad fortificada bajo el dominio cananeo, con enormes murallas que protegían su población y su sistema de suministro de agua. Durante la Edad de Bronce final, Jerusalén se convirtió en vasalla del Antiguo Egipto, como se documenta en las cartas de Amarna, tablillas de arcilla consistentes principalmente en correspondencia diplomática entre el gobierno egipcio y sus representantes y los líderes de los reinos vecinos. Número 4. ¿Quiénes eran los cananeos? Canaán fue una región del Levante meridional en el Próximo Oriente Antiguo y una civilización de lengua semítica a finales del segundo milenio antes de Cristo. Tuvo una significativa importancia geopolítica en el periodo de Amarna de la Edad del Bronce final, en el siglo XIV a.C., como la región donde convergían o se superponían las esferas de interés de los imperios egipcio, hitita, asirio y mitanio. El nombre Canaán aparece numerosas veces en la Biblia como un territorio asociado con la tierra prometida. El gentilicio cananeo sirve como término étnico general que abarca diferentes poblaciones indígenas, tanto nómadas como sedentarias, de las regiones del Levante meridional, siendo por bastante la denominación étnica más utilizada en la Biblia. Citando hallazgos arqueológicos, el erudito bíblico estadounidense Mark Smith sugiere que la cultura israelita era en gran medida de naturaleza cananea. Número 5. Las tumbas antiguas de Jerusalén.
Varias tumbas cananeas talladas en la piedra fueron datadas entre los años 3100 y 2900 a.C., mientras que los enterramientos israelitas más antiguos son del 800 a.C. y después, del periodo del Segundo Templo, el romano tardío y el bizantino temprano. Cerca de la puerta de Sión, en la ciudad vieja de Jerusalén, hay una tumba que los judíos veneran como la del rey David, aunque muchos arqueólogos afirman que la construcción data del tiempo de los cruzados. En el valle de Cedrón, los monumentos y tumbas de mayor tamaño presentan inscripciones en griego y en hebreo. Allí está la tumba de Helena de Adiabene, soberana que gobernó un estado en el actual Irak y se convirtió al judaísmo. Otras sepulturas, llamadas en su conjunto la tumba del Sanedrín, al norte de Jerusalén, reciben ese nombre por contener 70 cámaras, sabiéndose que el Consejo Supremo de los Judíos tenía 70 miembros. Sin embargo, es más probable que haya sido utilizada por varias familias para sepultar distintas generaciones. Número 6. El rey David invade Jerusalén y el reino de Judá en el año 1000 a.C. La importancia de Jerusalén creció durante el periodo israelita, que comenzó alrededor del año 1000 a.C., cuando el rey David capturó Jerusalén y la convirtió en la capital del Reino Unido de Israel. Según los libros de Samuel, David logró capturar Jerusalén sigilosamente, enviando a sus fuerzas a través de un pozo de agua y atacando las ciudades del interior. Los arqueólogos ahora consideran esto improbable, ya que se sabe que el manantial de Gijón, el único lugar conocido como fuente de agua de la ciudad, estaba fuertemente custodiado y un ataque por esa ruta no habría sido secreto. Según la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento, tras la muerte de Salomón, hijo y sucesor de David, sobrevino un cisma que dividió en 2 estados al reino unificado de Israel, siendo uno de ellos el de Judá. Número 7. Así era Jerusalén en los periodos asirio, babilónico y persa aqueménida. Jerusalén fue capital del reino de Judá durante unos 400 años, sobreviviendo a un asedio realizado por el rey neoasirio, Sennacherib, en el año 701 a.C. Según el propio relato de Sennacherib, conservado en el prisma de Taylor, el rey de Judá, Ezequías, lo convenció para que se retirara enviándole 30 talentos de oro y 800 talentos de plata y diversos tesoros, un rico e inmenso botín. El asedio de Jerusalén en el año 597 a.C. llevó a la ciudad a ser conquistada por los babilonios, quienes en el año 586 a.C. destruyeron el primer templo. Según la Biblia, tras varias décadas de cautiverio de los judíos en Babilonia, el emperador persa aqueménida Ciro el Grande derrotó a los babilonios y permitió el retorno de la población judía a Jerusalén, realizándose la reconstrucción del templo. Número 8. La destrucción del primer templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén fue el máximo lugar sagrado del judaísmo y del reino de Judá. Según la Biblia, Salomón construyó el primer templo para sustituir el tabernáculo, el primer santuario móvil hecho por Moisés. De acuerdo con las Escrituras, el hijo de David erigió el templo cerca del año 960 a.C., como único lugar de culto para las 12 tribus de Israel, y la construcción representó un quiebre de la tradición judía, según la cual la morada de Dios no era una casa, sino una tienda, el tabernáculo. El ejército del rey babilónico Nabucodonosor II destruyó el primer templo en el año 586 a.C., llevándose cautiva a Babilonia a una gran parte de la población jerosilimitana y del reino de Judá. Según la tradición, el templo destruido albergaba el Arca de la Alianza, también desaparecida. Número 9. Así era Jerusalén en el periodo helenístico y con Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa, Jerusalén y Judea quedaron bajo control griego. El periodo helenístico comenzó con la muerte de Alejandro y la ciudad pasó a ser dominada por el emperador ptolemaico Ptolomeo I. En el año 198 a.C., los Seleucidas de Antíoco el Grande, principales rivales de los ptolemaicos, derrotaron a Ptolomeo V, conquistando Jerusalén y Judea. Durante el periodo helenístico, Jerusalén fue objeto de un proceso de helenización que buena parte de la población judía resistía, lo que desembocó con la rebelión, en el año 160 a.C., de Matatías y sus 5 hijos, el más prominente de los cuales fue Judas Macabeo. Tras la muerte de Matatías, Judas Macabeo asumió el liderazgo de la rebelión y conquistó Jerusalén en el año 164 a.C., restableciendo el culto judío en el templo. Número 10. Así era Jerusalén en el periodo romano temprano. Los judíos victoriosos en la revuelta macabea fundaron el estado asmoneo, que llegó a su fin cuando Herodes el Grande conquistó Jerusalén en el año 37 a.C., con el apoyo del nuevo poder emergente, Roma. Herodes gobernó la provincia de Judea como rey vasallo de los romanos, reconstruyó y amplió el segundo templo y erigió Cesarea Marítima. Tras la muerte en el año 4 a.C., el famoso rey, uno de los principales protagonistas de los evangelios, Roma decidió gobernar Jerusalén y toda Judea a través de legados, prefectos y procuradores.
En el siglo I de la era común, el ministerio y crucifixión de Jesús de Nazaret convirtieron a Jerusalén en la cuna del cristianismo. Durante el primer siglo de la era actual, la población de Jerusalén alcanzó entre 70.000 y 100.000 habitantes, cifra que no superaría hasta el siglo XX. Número 11. Jerusalén como la capital romana. Tras la conquista romana de Jerusalén, la ciudad se convirtió en la capital de la dinastía herodiana, que gobernó subordinada a Roma. Cuando Roma decidió enviar a gobernar a sus propios funcionarios a Jerusalén, se sucedieron prefectos como Marco Ambíbulo, Annio Rufo, Valerio Grato y Poncio Pilato. Este último, prefecto de Judea entre los años 26 y 36 de la era común, tendría un relevante papel, según los evangelios, en el juicio, condena a muerte y crucifixión de Jesús. En el año 64, el emperador Nerón envió a Gesio Floro como procurador romano de Judea, un funcionario cuya avaricia, incompetencia y falta de escrúpulos son señaladas como parte de las causas de los disturbios en Jerusalén, que desencadenaron la Primera Guerra Judeo-Romana en el año 66. Número 12. Jerusalén en las guerras judeo-romanas del año 66 al 70. En el 66, la población judía de la provincia romana de Judea se rebeló contra el Imperio Romano en lo que hoy se conoce como Gran Revuelta o Primera Guerra Judeo-Romana. Los judíos consiguieron repeler las fuerzas del general romano Sestio Galo en Bet Horón y le obligaron a retirarse, matando 6.000 legionarios de la 12ª Legión en una emboscada. A continuación, el emperador Nerón encargó la campaña judía a Vespasiano, un experimentado general que con 4 legiones y 60.000 legionarios logró aplastar la resistencia judía en el norte en el año 68. Sin embargo, los líderes judíos Simón Bar Giora y Juan de Giscala pudieron huir a Jerusalén. En el 69, Vespasiano fue nombrado emperador y partió hacia Roma, dejando a su hijo Tito a cargo del asedio de Jerusalén, capital de la provincia de Judea y foco más importante de la resistencia. Número 13. Destrucción de Jerusalén en el año 70. El asedio fue más duro de lo que Tito esperaba. Al no poder romper las defensas de la ciudad en un solo asalto, el oficial romano se vio obligado a sitiarla, estableciendo un campamento en las afueras. Los romanos levantaron una empalizada continua que rodeaba toda la ciudad, a fin de impedir la huida tanto de día como de noche, sin suministro de agua y con pocas reservas alimentarias. Tras un brutal asedio de 5 meses, Jerusalén fue reconquistada por el futuro emperador romano. Posteriormente, en el año 70, los romanos destruyeron gran parte de Jerusalén, incluyendo el segundo templo judío, que fue quemado, sobreviviendo solo los grandes muros de contención externos que sostenían la explanada del recinto del santuario. Esta parte del recinto, conocida como Muro de las Lamentaciones y Muro Occidental, es ahora el lugar más sagrado del judaísmo. Número 14. Así era Jerusalén en el periodo romano tardío. En el año 129, el emperador Adriano fundó la colonia romana de Aelia Capitolina, en la Jerusalén arrasada 6 décadas antes. El emperador hizo construir un foro en el actual barrio cristiano de la Ciudad Vieja, así como un gran templo dedicado a Júpiter Capitolino, que posteriormente se convertiría en el emplazamiento de la iglesia del Santo Sepulcro. Jerusalén carecía de murallas y su protección estaba a cargo de una guarnición ligera de la 10ª Legión. Durante los 2 siglos siguientes, la ciudad permaneció como una ciudad romana pagana, relativamente poco importante. Las ruinas de villas, los hornos de la 10ª Legión y la toma de un legionario fueron evidencias de que el área rural que rodeaba a Aelia Capitolina experimentó un proceso de romanización, con ciudadanos y veteranos de Roma asentándose en la zona durante el periodo romano tardío. Ya en ese tiempo y durante el resto del periodo de Jerusalén como provincia romana tardía, los judíos tuvieron prohibida la entrada a la ciudad. Número 15. Los cristianos y Jerusalén. El sitio sagrado más importante del cristianismo en Jerusalén es el complejo conocido como la Iglesia del Santo Sepulcro, supuesto lugar de la tumba de Jesús. En el año 324, Helena de Constantinopla, madre del emperador Constantino el Grande y futura Santa Helena, peregrinó a Tierra Santa y afirmó haber tenido unas visiones que le ayudaron a ubicar lugares sagrados cristianos y reliquias. Dijo haber encontrado la verdadera cruz, en la que fue crucificado Jesús, en un pozo en la sección noroeste de la Ciudad Vieja, así como el lugar de la tumba de Jesucristo. Constantino ordenó la construcción de la Iglesia del Santo Sepulcro, que fue ampliada durante el periodo de las Cruzadas. El inmueble que se conserva data del tiempo de los cruzados. Durante la Edad Media, los peregrinos comenzaron a identificar unas calles de la ciudad con la ruta del Via Crucis, realizado por Jesús. Esta vía dolorosa es recorrida en procesión por los cristianos el Viernes Santo, finalizando en la Iglesia del Santo Sepulcro. Número 16. Así era Jerusalén en el periodo bizantino. Tras la cristianización del Imperio Romano, Jerusalén prosperó como centro del cristianismo, y las evidencias funerarias del periodo bizantino son exclusivamente cristianas, lo que sugiere que la población de Jerusalén, en la época del Imperio Romano de Oriente, estaba compuesta casi exclusivamente por seguidores de la religión de Cristo. En el siglo V, la continuación oriental del Imperio Romano mantuvo el control de Jerusalén.
En pocas décadas, la ciudad pasó del dominio bizantino al persa y luego de nuevo al romano bizantino. Tras la ofensiva sasánida de Cosroe II a través de Siria, a comienzos del siglo VII, sus generales Shabaraz y Shahin atacaron Jerusalén con la ayuda de los judíos de la provincia bizantina de Palestina Prima, que se había rebelado contra Constantinopla. Jerusalén fue capturada tras un asedio de 3 semanas en el año 614, y las crónicas señalan que los cristianos resultaron masacrados por los judíos y los sasánidas, quienes destruyeron templos y monumentos, incluyendo la iglesia del Santo Sepulcro. El emperador bizantino Heraclio reconquistó la ciudad en 629. Número 17. Así era Jerusalén en la Edad Media. Desde el término de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media con el fin del Imperio Romano de Occidente y hasta la llegada del periodo islámico temprano, Jerusalén fue una importante metrópolis bizantina. En 603 el Papa Gregorio I encargó a Probo, abad de Rávena, la construcción de un hospital en la ciudad para tratar a los peregrinos cristianos que se dirigían a Tierra Santa. En 800 Carlo Magno amplió el hospital de Probo y le añadió una biblioteca, pero todo fue destruido en 1005 por el califa Fatimí Al-Kahim bi Amar Alá, junto con otros 3.000 inmuebles jerosolimitanos. Entre los siglos 8 y 11, la importancia de Jerusalén disminuyó gradualmente a medida que las potencias árabes de la región competían por el control. Número 18. Así era Jerusalén durante el periodo islámico temprano. A lo largo de los primeros periodos musulmanes y cruzados, hasta la conquista por el sultanato egipcio de Saladino en 1187, Jerusalén conservó una mayoría cristiana considerable, que solo se rompió cuando ese año el sultán expulsó a los francos. Durante los primeros siglos del dominio musulmán, especialmente bajo las dinastías Omeya y Abasí, la ciudad prosperó, y los geógrafos del siglo X, Ibn Huakkal el-Istajirin, la describen como la provincia más fértil de Palestina. Sin embargo, bajo el dominio musulmán, Jerusalén no llegó a alcanzar el estatus político ni cultural del que gozaron grandes capitales, como Damasco, Bagdad y El Cairo. Con la división del Imperio Carolingio en 888, se inició un periodo de persecución anticristiana por parte de los musulmanes, aunque Constantinopla se recuperó con las cruzadas bizantinas y los cristianos pudieron peregrinar de nuevo a Jerusalén. Número 19. Así era Jerusalén en las cruzadas. El control de Jerusalén por el califato fatimí terminó cuando la ciudad fue capturada por los cruzados, en julio de 1099, en el transcurso de la primera cruzada. Godofredo de Valois se convirtió en rey latino de Jerusalén en 1099, pero murió un año después, siendo relevado por su hermano Balduino, coronado el día de Navidad de 1100 en la Basílica de Belén. Los colonos cristianos occidentales recuperaron sus lugares santos jerosolimitanos, como la iglesia del Santo Sepulcro, mientras que los santuarios musulmanes, como la Cúpula de la Roca, fueron reconvertidos en templos del cristianismo. Durante este periodo de Jerusalén como reino franco, fueron creadas las órdenes militares de los caballeros hospitalarios y los caballeros templarios, para proteger y atender la gran afluencia de peregrinos occidentales que viajaban a la ciudad. Número 20. La matanza del año 1099 en Jerusalén por los cruzados. La captura de Jerusalén por los cruzados en el año 1099, liderada militarmente por el Reino de Francia, fue acompañada por la masacre de los judíos y los musulmanes de la ciudad. Bajo el reino latino, aparte de las transformaciones en Jerusalén, la región experimentó un gran resurgimiento, que incluyó la restauración y fortificación de la ciudad de Tiberíades, el restablecimiento de la ciudad y el puerto de Cesarea, la construcción de murallas y reconstrucción de Jaffa, aparte de la edificación de cientos de iglesias, catedrales y castillos. En 1187, con el mundo islámico unido bajo el liderazgo de Saladino, Jerusalén fue reconquistada por los musulmanes tras un exitoso asedio. Número 21. La Jerusalén mameluca. En 1250, una crisis dentro del estado ayubí fundado por Saladino condujo a la instauración del sultanato mameluco. Los mamelucos gobernaron la región, incluyendo Jerusalén, desde 1260 hasta 1516, y en las décadas posteriores a su llegada al poder, eliminaron los pequeños estados cruzados que subsistían, el último de los cuales fue vencido con la captura de Acre en 1291. Jerusalén fue un destino importante del mecenazgo arquitectónico mameluco, y la intensa actividad constructora en la ciudad durante este periodo se evidencia en las 90 estructuras que datan de entre los siglos XIII y XV, incluyendo hospitales, bibliotecas, madrazas, posadas a lo largo de los caminos, baños públicos y fuentes. Buena parte de la actividad constructora se concentró alrededor de los límites del Monte del Templo. Las antiguas puertas perdieron importancia y se construyeron otras nuevas. Número 22. Periodo otomano temprano. El sultán otomano Selim I derrotó a los mamelucos en 1516 y extendió su poder por toda la Gran Siria. Bajo Solimán el Magnífico, sultán otomano entre 1520 y 1566, los jerosolimitanos gozaron de un periodo de paz y renovación, que incluyó la construcción de las murallas que definen hasta hoy lo que se conoce como la Ciudad Vieja de Jerusalén,
con el contorno de los muros siguiendo en gran medida las fortificaciones anteriores. Los gobiernos de Solimán y los sultanes siguientes trajeron consigo una era de paz religiosa entre judíos, cristianos y musulmanes, y una libertad de culto en la que era posible encontrar una sinagoga, una iglesia y una mezquita en la misma calle. La ciudad permaneció abierta a todas las religiones, aunque la deficiente gestión económica tras Solimán provocó un estancamiento. Número 23. Período otomano tardío. A mediados del siglo XIX, con el Imperio Otomano en decadencia y siendo llamado el enfermo de Europa, Jerusalén era una ciudad remota de menos de 8.000 habitantes. Sin embargo, incluso en ese bajo momento siguió siendo extremadamente heterogénea, debido a su importancia para el judaísmo, el cristianismo y el islam. La población estaba dividida en 4 comunidades principales: judía, cristiana, musulmana y armenia, y judíos y cristianos y musulmanes podían dividirse a su vez en innumerables subgrupos, según la afiliación religiosa precisa o el país de origen. La Iglesia del Santo Sepulcro estaba meticulosamente dividida entre las iglesias católica, ortodoxa griega, armenia, copta y etíope. Las tensiones entre los grupos cristianos estaban tan a flor de piel que las llaves del santuario y sus puertas eran custodiadas por miembros de familias musulmanas que se suponían neutrales. Número 24. Marx describió la dura vida en Jerusalén. En un artículo de 1854 para el New York Daily Tribune, el filósofo comunista Karl Marx ofreció un relato sombrío y detallado de la demografía y las condiciones de vida en Jerusalén a mediados del siglo XIX. El fundador del socialismo científico, de ascendencia judía, con 2 abuelos que habían sido rabinos, describió las duras realidades que enfrentaban las diversas comunidades de la ciudad, centrándose especialmente en la difícil situación de la población judía. Marx escribió: la población sedentaria de Jerusalén asciende a unas 15.500 personas, de las cuales 4.000 son musulmanas y 8.000 judías. Los musulmanes, que constituyen aproximadamente una cuarta parte del total y están compuestos por turcos, árabes y moros, son, por supuesto, los amos en todos los aspectos, ya que no se ven afectados en absoluto por la debilidad de su gobierno en Constantinopla. Número 25. Según Marx, los que peor vivían eran los judíos. En su artículo de 1854, Marx añadió: nada iguala la miseria y el sufrimiento de los judíos en Jerusalén, que habitan el barrio más inmundo de la ciudad, llamado Haret el-Yahud, donde se ubican sus sinagogas. Son objeto constante de la opresión e intolerancia musulmana, insultados por los griegos, perseguidos por los latinos y viviendo solo de las escasas limosnas que les transmiten sus hermanos europeos. En aquella época las comunidades se ubicaban alrededor de sus santuarios principales. Los judíos vivían principalmente en la ladera sobre el Muro de las Lamentaciones, los cristianos en las inmediaciones de la Iglesia del Santo Sepulcro, los musulmanes rodeaban el Haram al-Sharif, o Monte del Templo, y los armenios residían cerca de la Puerta de Sion. Número 26. Cambios con efectos a largo plazo. A mediados del siglo XIX ocurrieron 2 cambios con efectos duraderos en Jerusalén, y sus implicaciones continúan sintiéndose en la actualidad, a través del conflicto palestino-israelí. El primero fue una oleada de inmigración judía procedente de Oriente Medio y Europa Oriental, y el segundo, el interés creciente de las potencias coloniales europeas por establecerse en la ciudad, con la esperanza de expandir su influencia ante la esperada caída del debilitado Imperio Otomano. Esta fue también una época de resurgimiento del fervor religioso cristiano, bajo la creencia de que ello aceleraría la segunda venida de Cristo. Esta combinación de colonialismo europeo y fervor religioso se decantó en un nuevo interés científico por las tierras bíblicas en general y por Jerusalén en particular. Número 27. La Ciudad Nueva. En los años 1860, la ciudad de solo 1 kilómetro cuadrado de superficie estaba superpoblada. Así se inició la construcción de la Ciudad Nueva, el área extramuros de Jerusalén. El primer intento de asentamiento residencial fuera de los muros de Jerusalén fue de los judíos, quienes edificaron un pequeño complejo en la colina que daba a la Puerta de Sion. Este asentamiento floreció y sentó el precedente para que otras nuevas comunidades surgieran al oeste y al norte de la Ciudad Vieja. Con el tiempo, a medida que las comunidades crecieron y se conectaron, este urbanismo se conoció como la Ciudad Nueva. Número 28. Inicio del mandato británico en Jerusalén en 1917. Los británicos derrotaron a los otomanos en Oriente Medio durante la Primera Guerra Mundial, una victoria que abrió paso al desmembramiento del imperio con sede en Estambul, la antigua Constantinopla. El 11 de diciembre de 1917, el general británico Sir Edmund Allenby, comandante en jefe de la fuerza vencedora, entró a pie en Jerusalén por respeto a la Ciudad Santa. En 1922, la Liga de las Naciones confió formalmente al Reino Unido la administración de la región histórica de Palestina, Transjordania e Irak. Número 29. La voladura del Hotel Rey David de Jerusalén. Entre 1922 y 1948, la población de Jerusalén aumentó de 52.000 a 165.000 habitantes, 2/3 judíos y 1/3 árabes, musulmanes y cristianos, deteriorándose las relaciones entre las 3 comunidades religiosas.
El nivel de violencia fue en aumento durante las décadas de mandato británico, y el 22 de julio de 1946, miembros del grupo sionista clandestino Irgun volaron la parte suroeste del Hotel Rey David de Jerusalén, donde estaba instalada la Comandancia Militar y la División de Investigación Criminal del Reino Unido, con un saldo de 91 muertos. Número 30. El Plan Maestro y la fundación del Estado de Israel. En noviembre del año 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un plan que dividiría el mandato británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén controlada internacionalmente como un corpus separatum. El 14 de mayo de 1948, los judíos fundaron el Estado de Israel, y la guerra árabe-israelí comenzó el día siguiente, terminando con una victoria judía en 1949. Tras la guerra, Jerusalén quedó dividida, con la mitad occidental de la Ciudad Nueva, formando parte del nuevo Estado israelí, y la mitad oriental, junto con la Ciudad Vieja, integrada a Jordania. Número 31. Jerusalén tras la Guerra de los 6 días. Entre el 5 y el 10 de junio de 1967, fue librada la Guerra de los 6 días, en la que Israel derrotó a una coalición árabe encabezada por Egipto, Siria y Jordania. Las fuerzas de defensa de Israel capturaron Jerusalén Este el 7 de noviembre de 1967, pasando a controlar toda la ciudad hasta la actualidad. En 1980, mediante ley, Jerusalén fue declarada capital eterna del Estado de Israel. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estos 31 datos de toda la historia de Jerusalén. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.